una pregunta enigmática y misteriosa, ¿no? Que a lo mejor podemos pasar toda una vida tratando de descifrarla. ¿Qué es una adicción? Una adicción es cuando tienes un comportamiento que rige todos tus comportamientos. El 90% puedo decir en una estadística así muy banal y trivial, que el 90% del consumo está basado precisamente en la conducta. Cuando empezamos a asimilar la verdad, hay quien todavía dice que la literatura no se equivoca y no se equivoca y no se equivoca. Eso solo lo dicen los que nunca la han leído, ¿no? Hoy nos está diciendo el tema salud espiritual. Y nos está hablando de un seguimiento pues que no es el correcto. Dice que cuando es superado el mal espiritual nos componemos mental y físicamente. Eso es una mentira, compañeros. Si tú tienes un mal físico, nunca lograrás un bienestar espiritual, ni mucho menos mental. Eso es algo que por algo el primer paso está basado precisamente en lo físico. No puedes llegar directamente al espíritu, eso es imposible. Una persona que está mal, inclusive mentalmente, que es el segundo paso, que es el seguimiento de los primeros 3 pasos, físico, el primero físico, el segundo mental y el tercero relativamente espiritual. Pero, ¿qué tanto puedo yo entender que el segundo paso me está haciendo la aclaración? Cordura. Anteriormente te decía qué significa cordura. Cordura significa salud física y salud mental. Te está aclarando en el segundo paso que no vas a lograr el bienestar espiritual, mucho menos la salud espiritual. Pero, ¿a qué se refiere con lo espiritual, padrino? Porque a lo mejor muchos escuchamos esa palabra y inmediatamente la englobamos en un concepto no muy conocido en Alcohólicos Anónimos. Vamos a aclarar que toda enfermedad emocional es una enfermedad espiritual y toda enfermedad espiritual es una enfermedad emocional. Y nos habla que son incurables. Ahí empezamos ya realmente a decir, entonces, ¿a qué voy a un grupo si nunca me voy a curar? El dilema es que no podemos enseñar a los nuevos que la enfermedad se va a controlar, no va a desaparecer la enfermedad. Es exactamente como cuando le detectan a alguien una diabetes, pues tiene la sentencia de por vida que va a ser diabético, pero que puede controlar la enfermedad basada precisamente en su conducta y en su alimentación. Porque yo recuerdo que muchas personas, esa ira que dice el 10º paso justificada, la achacan a la diabetes. Muchas personas que padecen de diabetes son neuróticos, o sea, iracundos. Y ahí justificas la mayoría de las personas que no tenemos la más mínima remota noción, que no entendemos porque confunde, ¿no? Pero la mayoría de los alcohólicos pues no leen. Agarran su historia trillada y aburrida y creen que con eso pueden afrontar cualquier situación. Y no, eso es una falacia lo que dice esta reflexión del día de hoy, que es 3 de mayo, la reflexión del día. Nos está anteponiendo la carreta a los caballos. ¿Cómo voy a llegar recuperando espiritualmente si estoy mal física y mentalmente? Mentalmente es un obstáculo, dice por ahí el segundo paso, que podemos aceptar que somos alcohólicos, sí, pero no que somos enfermos mentales. Vivimos en una era donde los locos fingen no estar locos y los locos fingen estar cuerdos. Hay quien finge la depresión y hay quienes fingimos la salud. Porque en realidad cuando tú haces hincapié que eres una persona depresiva, te catalogan como una persona débil, como un cobarde, como una persona que no quiere afrontar la situación. Y la reflexión nos dice, cuando te pones a analizarla, que el intelecto y la humildad se pueden mezclar siempre y cuando pongas la humildad por delante. Pero la humildad va a estar presente aunque tú no sea tu intención. Humildad significa aceptar las cosas tal y como son. Y la inteligencia es lo mismo. La inteligencia acepta los errores tal y como son.
Ahí cambia la intención de corregir el error y por automático el espíritu sabe en qué momento se practica la humildad, ¿no? ¿Qué tanto puedo negar mi conducta? ¿Qué puedo decir? Entonces si me aliviano espiritualmente ya lo demás ya llega por añadidura. No existe una recuperación plena. No existe quien se recupere solamente de la sustancia, solamente de la mente o solamente del espíritu. Es como querer desbaratar ese acto de la providencia. Tiene que ser una unión. Ahí es donde entra esa pregunta enigmática. ¿Por qué 3 dioses se convierten en uno? Pues porque tiene que haber esa armonía entre los 3. Y empiezas a ver que debe de ser salud física, salud mental y salud espiritual en ese orden. No como lo dice es el 5º capítulo el que dice eso precisamente. Cuando yo leí eso, por primera vez yo me puse a analizarlo espiritualmente. Yo sí, la verdad, entendí, comprendí el concepto que quería decirme ese capítulo y me puse a entrar a las rutas espirituales, obvio, pero a la par tenía que estar cuidando mi cuerpo y mi mente, ¿no? ¿Qué tanto cuido mi mente? Pues precisamente cuido lo que leo, cuido lo que escucho, cuido lo que pienso. Trato de controlar lo que hablo y trato de controlar lo que hago, porque en realidad el programa no es simplemente pensamiento. Tiene que haber acción y tiene que haber omisión y tiene que estar en armonía. ¿Qué tanto puedo yo levantar esa banderita que ya logré la victoria cuando dejo de consumir? No, compañeros, la enfermedad empieza cuando dejas de consumir. Ahí empiezas a ver precisamente esa salud mental. El otro día lo comentaba, ¿no? Es muy fácil hacer un análisis de tu estatura emocional o espiritual. Ve la salud emocional de tu pareja y esa tienes tú. ¿Sí? Yo tengo obvio los conflictos y me acuerdo de eso que estoy hablando, ¿no? Porque el programa nos dice y nos enseña, practica lo que predicas y comparte lo que practicas. Y la humildad entra y dice, no estás en la altura espiritual que tú quisieras, ¿no? Sigues siendo un enano espiritual. Pero ¿qué es salud espiritual? Cuando ya lograste salud física y salud mental y salud espiritual, entra la inteligencia emocional, que es el 10º paso. Ese es el 10º paso. Cuando ya tienes relativamente esa trilogía en armonía, ¿no? Que ya la estás relativamente culminando con el 11º paso, que es el paso del despertar espiritual, pero ya tienes equilibrio emocional. Por fin llegas a lograr esa integridad del ser, ¿no? Integridad, compañeros, les voy a decir qué significa integridad. Es cuando ya no le echas la culpa a nadie. Cuando en soledad dices, soy yo, y yo soy el causante de todos mis problemas, dice Anand Dilbar, ¿no? Porque empiezas a escribir y sabes escribir y sientes lo que escribes, pero ¿quién quiere escribir si a veces no queremos ni leer? No puede haber recuperación sin la lectura. En Alcohólicos Anónimos, en realidad desconocemos total y absolutamente lo que nos quiere dar la reflexión del día, ¿no? Inteligencia emocional. Intuir emociones, percibir emociones, manejar emociones y utilizar emociones. ¿Qué significa eso, padrino? ¿Qué vas a hacer con lo que sientes? Eso tiene, pues se puede decir, más de 100 años que el doctor Jung lo decía, ¿no? Los 5 pasos para salir del laberinto de la vida. Dice, ya no te juzgues. Llega un momento donde deja de juzgarte porque te excedes en juzgarte. Te excedes. No, en la mente a veces sí, realmente somos muy estrictos. Juzgamos todo lo que hagamos y lo que no hagamos y empezamos realmente a hacerlo un hábito. Y eso no es nada agradable, compañeros. Dice uno de los puntos del doctor Jung, que a mí, yo en lo personal, pues a diario trato de trabajarlos, ¿no? Sustituye la ausencia por la presencia. Tus pensamientos no son hechos. Ya me voy a cuidar, ya voy a hacer lo otro. ¿Y qué tal el menudo de ayer, cabrón?
¿Te cayó bien? Malísimo. Fíjense lo que a veces no podemos controlar. Un gusto de un placer. Que le dicen, usted no puede comer un menudo. Y dices tú, me lo echo porque me lo echo. Porque tengo, porque puedo y porque quiero. Y al rato llega la facturita. Fíjense lo que no podemos controlar a veces, ¿eh? A veces decimos, sí es cierto, yo que creo que todas las puedo y a veces no puedo ni con la comida. A mí me pasa seguido, ¿no? Que me controlo. De hecho, hay veces que mi esposa me sirve, pues basto, como yo estoy acostumbrado y como yo le decía, y ahora no, fíjense, ahora cambió el corrido. Ahora le digo, sírveme poquito menos, porque la verdad, pues quiero estarme más cuidando, ¿no? Porque inmediatamente cuando me ataca el mal del puerco es porque comí de más. Me da sueño y eso es síntoma inequívoco que no debe haber comido lo que comí. Y empiezas a tratar de seguir el seguimiento del doctor Jung, ¿no? Realmente el último de los puntos del doctor dice, haz algo con lo que sientes. Dice uno de los puntos, habla de esto con alguien. Miren, compañeros, el que no quiera hablar con nadie sus problemas, esa persona va a tener un sufrimiento indescriptible. Y lo dice un libro allí de los de Alcohólicos Anónimos, se llama 1996 años de las tradiciones. Dice, el ser humano que no pide ayuda estando mal, dice, es decir, un apadrinamiento formal, esta persona nunca, y quiero reiterar, nunca conocerá la espiritualidad que emanan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ahí está diciendo que ahí es el derrocamiento del ego. Cuando pides ayuda, cuando pides un consejo, pero ahí te va antes de pedir el consejo. Tienes que aceptar que estás equivocado. El fantasma o el saltador rapaz que estamos realmente afrontando, el saltador rapaz es que ya estás seguro de que estás bien. Que ya es intocable por la tentación, por la obsesión. Te deja relativamente abrir, ¿no? Realmente una puerta de entrada donde entran precisamente esa ansiedad, esa idea. Lo que le nombra el tercer capítulo. El tercer capítulo nos habla de la... Pero tiene un nombre, ahorita se me va a la cabeza. Se llama... ahorita viene. Cuando empezamos a entender el contenido del tercer capítulo, quiero aclarar, primero, segundo y tercer capítulo es el primer paso. Y empezamos a ver que no tenemos el conocimiento del seguimiento correcto, ¿no? Reserva mental se llama esa parte. Como ahorita, ¿dónde está Chilo? Ya se fue el cabrón. Pero fíjense cómo ya le detectaron cirrosis, le detectaron varias cosas, y voy a jurar por un año. O sea, un año, ahorita me estaba diciendo que va a jurar por un año, y le dije, Chilo, por mí muérete y púdrate en el infierno, güey, pero ¿cómo es posible que todavía tengas la reserva mental que después de un año puedes volver a beber? Fíjense qué ideología, si no lo tenemos, ¿no? Todos tenemos la ideología que si dejamos de beber una temporadita, pues después ya estamos para afrontarla, ¿no? Y eso lo dice, bueno, el tercer capítulo también tiene varios errores. Ahí dice del que descorchó la botella, dice, y que se puso sus pantuflas, y después de 4 años murió, dice, ¿verdad? Sí, pero no dice de qué murió. Nosotros sacamos la deducción que murió porque bebió, ¿no? Pero si haya sido descontrolada su manera de beber, no haya durado los 4 años. Porque ya estás tocado. Ya estás tocado. Compañeros, cuando te detectan, amigo, usted ya tiene principios de cirrosis, te están diciendo, usted ya está tocado, ¿no? Es como el referee nota cuando le dan un golpe a un boxeador y dicen, ya está tocado, ya está noqueado, ya es pura inercia. Eso se llama aturdimiento y es uno de los 4 fantasmas atormentadores. ¿Qué es aturdimiento? Aturdimiento, uno de los ejemplos en el box, es que cuando le dan un golpe a un boxeador y ve el referee y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y esa persona no va a saber. Ahí es donde para la pelea el referee. Mucha gente no sabe por qué paran peleas, no. Les preguntan preguntas muy sencillas,
pero que su mente está realmente afectada, tocada, como decimos, no saber contestar. Exacto, y ahí estén poniendo en riesgo su vida, pero nosotros no queremos que esté en riesgo nuestra vida. Hacemos caso omiso. Yo recuerdo la primera vez que a mí me dijeron que andaba medio mal. Me dijeron, a mí en ese entonces, yo le estoy hablando de añales, yo creo que unos 35 años, fácil, 30 y tantos años. Y me lo dijo un primo hermano que es doctor, ¿no? Y yo dejé de beber. Fue la primera vez que me concreté al 100% en dejar de beber, porque sabía que había un mal, ¿no? Y empecé a ver que en realidad, pues, hubo un tiempo donde ya descartas total y absolutamente el alcohol. Pero créanme lo que de joven te desenvuelves en una sociedad donde nadie te lo va a permitir. Te hacen sentir anormal, ¿no? O sea, que si no tomas, no eres parte del grupito, ¿no? Y se fijan que todos insisten, inclusive los jóvenes cuando dicen de Hidalgo. O sea, que te lo tomes más rápido para que te pongas más estúpido más rápido. ¿Cierto, no? O sea, quieren que te pongas a la frecuencia, al nivel de ellos, y ahí va el pendejo, ¿no? A volver a hacer lo mismo. ¿Por qué siempre es lo mismo? Es eso, pues, pero antes le nombraban de Hidalgo. Y cuando vas a un lugar y están tomando, fíjense la psicología barata. Fíjense lo que un maldito borracho asqueroso puede tener más poder sobre nosotros que estamos sobre él. Nomás échate nomás un traguito. Y dice el viejo Bill que cuando el alcohol se infiltra en la sangre, así sea una dosis muy pequeña, te transformas inmediatamente. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Fíjense en qué tipo de país vivimos, ¿no? México. Pero yo sé que hay países todavía peores, ¿no? De hecho, dicen que hay un rancho donde dicen que es el mayor índice de alcohólicos. Creo que en una ocasión lo escuché que decían que era en Guerrero, que todas las mujeres, todos los niños, todos tomaban. Pero en México tenemos pues un seguimiento muy especial. Un concepto que describirlo a lo mejor les va a causar risa, fíjense. Y esto es en México. No excluyo ningún otro lugar, pero dice: México es un país que acostumbra pistear antes de ir a pistear. Y luego busca un lugar para pistear después de pistear. Y al día siguiente se reúnen para pistear, para alivianarse de lo que se pisteó el día anterior. Es cierto. Es cierto, como cuando iba uno allá a la zona, ¿te acuerdas que era la zona? Y cerraban, se iba uno con el guachajén. Buscabas un lugar para pistear después de pistear. Y es cierto, por ejemplo, los sábados, Chuy, que era la rutina, pisteabas antes de irte a pistear al mediodía una carnita asada, un convivio, ¿no? Y luego, exacto, y luego buscabas un lugar para pistear después de pistear a la disco. Y si te sobraba vuelo, te ibas a la zona de tolerancia. Y después de la zona, rematabas ahí con el guachajén. O recuerdo que mínimo, a mí siempre me cayó bien. Yo nunca me gustó la cerveza Tecate. ¿Y te acuerdas que hubo un tiempo que nada más con el tostadero vendían cerveza? No, y eran Tecate. Y a mí me daba asco la Tecate. A mí nunca me gustó la cerveza Tecate. Ya después, con mucho limón y sal, pues sí me entraba una con mariscos, ¿no? Pero es cierto, analicen que siempre fue ese seguimiento. ¿Tendríamos esa salud espiritual? ¿Salud emocional? No, compañeros. Es cuando tienes el control de tus emociones, ¿no? Que ya realmente eres estoico. Que en realidad ya ves la realidad, sabes vivir con el dolor interno y sabes que una felicidad externa no te va a quitar esa incomodidad interna. Es un proceso. Cuando te pegas concienzudamente al programa, pues no es tan difícil. El programa es muy simple, muy sencillo. Lo complicado es darle vida. No es decir, tengo un programa. Porque hasta Omar decía, ya no dices, ¿verdad? Yo tengo un programa. Cállate, cabrón, no sabes ni lo que dices. Esto es inmenso, esto acapara absolutamente todo. Tener esa madurez emocional, pues no es fácil, compañeros, pero tampoco es imposible.
relativamente, pues tenemos que empezar a darle vida realmente a la literatura y reconocer, pues está escrita por seres humanos y tiene errores. Créemelo que yo he comprobado relativamente que tiene que haber primero el proceso físico y después el mental. Porque, a ver, hay corrientes de esfuerzos diferentes que yo les he dicho. A ver, llévate un alcohólico activo y no lo prives, a ver si puedes lograr lo espiritual. Imposible, imposible. Porque aquí llegamos a tener alcohólicos consumiendo. Yo mismo les llegué a comprar chágaras. Chágaras es alcohol con Coca-Cola. Y yo mismo le dije, ¿sabes qué? Pero así solo te vas a hacer pendejo. Tienes que ir a un hospital a que te den la desintoxicación física, pases ese proceso y después empezamos con lo mental. Así siguen precisamente los anexos. Un anexo es solamente desintoxicación física, no tiene otra función los anexos. Y ahí empiezas a ver, pues si fuera cierto lo que dicen estas personas cuando escribieron esa incongruencia, pues no va a funcionar. Por eso muchos nos vamos sobre el objetivo equivocado, ¿no? Y realmente aquí estamos anteponiendo lo que dice el mismo Bill, como lo dije hace rato. Estamos poniendo el caballo, la carreta, antes que el caballo. Es como el tema de las tolerancias, feliz 24 horas, gracias.